Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Paula Hasblady Posada Sánchez. Nosotras somos estudiantes del grupo 437. El día de hoy estamos con mis compañeras Kiara Asensio, Kelly Giraldo, Zuleidi Soto, junto con la tutora Elke Cases. Nosotras somos de la materia de Psicología Social. El día de hoy vamos a realizar la fase 2 de Perspectivas de la Psicología Social. Yo cumplo la función de coordinadora del panel. Como tal, entonces voy a medir los tiempos, voy a presentar las preguntas y realizaré de finalidad la síntesis. A continuación, vamos a iniciar con la compañera Kelly Giraldo con la lectura de Soto en 2006. Muy buenas tardes. A mí me corresponde la lectura del contexto ideológico de la constitución de la psicología social. El desarrollo de la psicología en la ciencia era una área de conocimiento autónoma y los nuevos descubrimientos científicos que conducían hacia los nuevos hallazgos de cómo se desempeña la sociedad a medida que comparten y contribuyen entre sí. Anteriormente se tenía un pensamiento erróneo de que la personalidad de la humanidad era muy arrogante y solo buscaba sus propios intereses. Y mediante a eso se presentaron muchas guerras porque a través de la historia se fue descubriendo que el pensamiento del ser humano era ilustrado, se caracterizaba por una confianza en la posibilidad del vínculo, por medio de la razón, la objetividad científica, la moralidad y la felicidad personal. Es decir, cuando un individuo se encontraba en un ambiente donde era agradable, lo trataban con respeto, tenía una vida digna, era ahí donde empezaba a vivir lo que era una psicología social en su total esplendor. También hablaba de que, denigraban mucho a las personas en la antigüedad, decían que eran seres que se dejaban guiar por los impulsos, pero a través de la historia y los diferentes estudios se demostró que no, que el ser humano es muy racional y se basa en emociones, como decía anteriormente. Cuando se encuentra en un lugar donde se les da un trato digno, ellos se basan mucho en las emociones para guiarse cuando cuando se, mm, se socializa con los demás. Entonces fue así una, como una, mm, como un mito, podríamos decirlo, que se había antiguamente acerca de la psicología social. Un mito donde se hablaba de una forma prehistórica del ser humano, pero a medida que fue avanzando la sociedad, se fueron descubriendo nuevas ciencias actuales donde se estudió un nuevo comportamiento de la humanidad como tal. Gracias. Muchas gracias, compañera Kelly. ¿Alguna de las otras compañeras desea realizarle una pregunta? Sí, compañera. Mi pregunta para Kelly es, ¿cuál fue la primera creencia que se tenía del comportamiento humano ante la sociedad? Claro que sí, compañera. Se referían a que los seres humanos son básicamente animales irracionales, a quienes en la vida social otorgó un cierto dominio sobre sus impulsos que permiten establecer las condiciones necesarias para la construcción de una sociedad. Muchas gracias, Kelly. A Gracias. continuación, seguimos con la segunda lectura de Soto en el 2006 por la compañera Alejandra Asensio.
Buenas tardes, compañeras. Ahí me tocó el ítem 2.4, que es la psicología social en Latinoamérica. Esta desempeña un papel importante ya que aborda temas sociales, culturales y políticos. Son característicos de la región y más aquí en Latinoamérica. Su relevancia radica en que su capacidad es positiva para la sociedad por múltiples niveles, ya que muchos países de la región han atravesado periodos de violencia, conflicto armado, terremotos o traumas sociales o desplazamiento. Por ello, un papel crucial de la psicología social es trabajar la salud mental y aparte de la economía o la crisis que está atravesando estas personas, promoviendo un bienestar emocional y ya que es fundamental para la recuperación y la resiliencia. También es una piedra angular para la formación de estudiantes de psicología, ya que proporciona herramientas teóricas y prácticas para comprender y abordar los temas que estén pasando estas personas. Se han desarrollado unos ítems importantes en las comunidades de investigadores y profesionales dedicados a estudiar como los factores sociales influyentes para estas soluciones y este comportamiento que atraviesan estas personas. En un contexto diverso, estos son una historia de lucha y resistencia, las desigualdades y la marginalización, la identidad, cultura y la identidad étnica, la violencia y los traumas históricos, la participación política y los activismos. Estos ítems son importantes en los espacios latinoamericanos para influir en el comportamiento y en la salud mental de las personas que estén pasando por crisis. A menudo se desarrolla en un contexto interdisciplinario y colaborativo, trabajando en conjunto con otras disciplinas como la sociología, la antropología, la ciencia específica y la psicología, que es lo que estamos trabajando en este momento. Se esfuerza para abordar los problemas y desafíos específicos, contribuyendo a la solución social y mental en constante cambio. En conclusión de todo esto, la psicología es relevante y esencial para abordar problemas y desafíos sociales característicos en cada región y en cada departamento. La manejan de diferentes maneras, por eso hay estructuras o también beneficios como para los desplazados, les reciben algún incentivo o tienen matrículas a veces gratis y cosas así. O cuando cumplen la mayoría de edad, que son los 18, muchos reciben un incentivo de sea 2 millones, 1 millón, dependiendo de la crisis por la que haya pasado. Para los estudiantes de psicología proporciona las herramientas teóricas y prácticas para comprender y abordar una amplia gama de problemas sociales y humanos. Su relevancia se extiende más allá del ámbito académico, ya que nos prepara como futuros psicólogos, marcar una diferencia positiva en estas personas y darles a entender que no solo se está atravesando una crisis económica, sino también una mental, ya que eso puede afectar a futuro el comportamiento de estas. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Yo quisiera realizarte a ti una pregunta y es, ¿cuál es la importancia de la psicología social en Latinoamérica? Es importante porque proporciona herramientas y conocimientos necesarios para abordar desafíos culturales, sociales y políticos específicos para cada persona. Contribuye al entendimiento y la mejora de interacciones humanas para así conllevar a una solución radical y desempeñar un papel importante para esto. Gracias. Ok, gracias, Alejandra. A continuación, seguimos con la última lectura sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana por la compañera Zuleidi Soto. Buenas tardes, compañeras. A mí me correspondió la lectura del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Para poder dar respuesta a esto, debemos adentrarnos en la historia del surgimiento de la psicología social en Colombia, la cual nos relata que en los años 80 y 90 Colombia tuvo unos desarrollos muy notables, ¿sí? O un apogeo
en cuanto a acontecimientos como la narcopolítica, el paramilitarismo, el fortalecimiento del modelo económico neoliberal, los cuales evidentemente hicieron que en nuestro país hubiera pues un reflejo de pobreza, de miseria, de marginalidad cultural, exclusión social, que conllevó a un surgimiento de la psicología social como tal. ¿Por qué? No aparece por un objeto nuevo de estudio, sino porque pues al haber un desarrollo en la sociedad aparecen nuevos problemas que conllevan a la intervención de la misma. La psicología antes se enfocaba en el estudio del individuo, del estudio de la psique, de la parte emocional del individuo, y dejaba a un lado como ese estudio desde la parte cultural o social. Entonces, vemos que la psicología social surge en Colombia debido a todos esos cambios que les mencioné anteriormente. También podemos ver que el quehacer del psicólogo social en Colombia debe responder a los cambios históricos que se presentan en el contexto social, construyéndose a su vez con base en estos mismos. Finalmente, vemos que el papel del psicólogo social en Colombia tiene grandes retos, ¿sí? Como lo es el conocimiento y la intervención en las problemáticas sociales que hay en Colombia. Tal vez las que les mencioné al inicio, como el paramilitarismo que hoy en día está surgiendo nuevamente en nuestro país, la pobreza que pues siempre ha estado y el tema de la exclusión social que aún se ve muchísimo. Desde la perspectiva de aportar a la comprensión y la transformación de nuestra realidad colombiana. Muchas gracias. Entiendo, Soleide. ¿Alguna de las compañeras quiere realizarle una pregunta para que ella complemente la lectura? Sí, compañera, yo, Kelly Giraldo. Le quiero preguntar a mi compañera Zuleidi, ¿qué países latinoamericanos hicieron los primeros aportes a la psicología social? Gracias, Kelly. Pues lo que pude leer en los aportes de esta lectura es los países que hicieron grandes aportes a la psicología social en Latinoamérica fueron Venezuela, Chile, pero principalmente el psicólogo, teólogo Martín Varo. Muchas gracias. Muchas gracias, Soleidi. Finalmente, yo realizo lo que es un análisis en cuanto a la psicología social. Se puede ver que nosotros lo definimos como una configuración de relaciones o relaciones. El psicólogo social presta un servicio fundamental en cuanto a que comparte su conocimiento o interviene en cuanto a la realidad social, lo que nosotros estamos viendo en este momento. Cuando nosotros hablamos de sociedad nos referimos a lo que son relaciones, economía, cultura, conflictos, historia, conductas, comunicación, etc. O sea, son una cantidad de palabras con las que podríamos definir o complementar. Pero todo esto en lo que en sí se basa es en el estudio y el conocimiento de la psicología social. A todo esto le implementan unas estrategias y dinámicas que aportan de gran manera a la sociedad, a que podamos nosotros como psicólogos poder encontrar ciertas preguntas que nos realizamos a diario en nuestra sociedad, en todo lo que nos rodea a nosotros. Se exigen también, o sea, en la sociedad que estamos hay muchos estereotipos, los cuales en muchos casos son algo rigurosos para la sociedad y más cuando se entra a la preadolescencia, a la adolescencia. Entonces, así nosotros podemos manejar lo que es psicología social, es la que nos ayuda, nos brinda ese apoyo para poder intervenir estas acciones, estas consecuencias, las consecuencias que nos está presentando la sociedad. Así finalizaría nuestra videollamada. Les agradezco a cada uno de ustedes por asistir a la videollamada y a la tutora por prestarnos toda su atención. Gracias.